Los libros de plomo, el nuevo libro de Fernando Martínez Lainez, que conecta el siglo XVI con el siglo XXI a través de una trama policial, religiosa y bélica. Hoy aquí en Periodista Digital charlamos un ratito sobre este nuevo libro, esta aventura editorial con Fernando. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. A usted siempre. Bueno, el lector, en cuanto se acerca a su libro, se encuentra primero con un país, España, que le pasa de todo. Parece que los malos se han puesto de acuerdo para actuar en ese inicio de la trama, ¿no? Sí, bueno, el libro además se empieza con un terremoto, que es un presagio de la calamidad que viene después. Pero lo que sí me interesa destacar es que esta novela, que es un thriller, he intentado hacer una especie de homenaje a los géneros literarios que a mí más me han interesado y en los que yo me he movido más y que me siguen gustando más, que son la novela policíaca negra, la novela de espías, el relato histórico y la novela aventura, ¿no? Entonces, por un lado, por la acción de un comando yihadista que asalta la Alhambra y por otro lado con la acción de un asesino en serie deambulando por el Albaicín. Esta especie de homenaje de la que yo he hablado antes sobre los géneros populares, que a mí son los que más me han interesado y, como digo, los que mis preferidos, pues tienen un marco incomparable en Granada, porque Granada realmente es una ciudad, a mi modo de ver, extraordinaria. No hay en Europa una ciudad parecida, ¿no? Y además es una ciudad llena de recovecos, de pasadizos, de callejones, sobre todo la parte esta del alta de Granada, que es la parte del Albaicín, ¿no? Hay un homenaje implícito a la novela de espías también en este thriller, y los protagonistas de la novela son precisamente dos agentes del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, un hombre y una mujer, que son enviados allí precisamente para una misión que tiene que ver un poco con esta convulsión social en que se está subiendo la ciudad, ¿no? Lo que sí está claro es que yo intento hacer ahí también una pequeña epopeya urbana, en el sentido de que vivimos en sociedades más frágiles, mucho más frágiles de lo que parece. Cuando las situaciones se tensan desde el punto de vista, por ejemplo, de un cataclismo, o desde el punto de vista de una conmoción social importante, una crisis, tal, entonces toda esta especie de orden que nos parece tan rígido y tan... Se tambalea enseguida. Se tambalea enseguida. Y sobre todo en una ciudad como Granada, donde hay unos elementos ahí que no se dan en ninguna otra ciudad de España. Por ejemplo, hay una gran población islámica. Hay una población que yo definiría que vive casi en el límite de la marginalidad, que circula bastante droga. Luego hay una clase cristiana, digamos, muy fervorosa también, es sensible en épocas ya de mucha crisis, cuando el esqueleto social, digamos, se resiente mucho. Los extremismos son moneda corriente, y en este caso los fanatismos religiosos. Entonces, bueno, los libros del plomo ahí simbolizan, vienen a significar una especie de paraíso perdido para una secta, digamos, de extremistas religiosos que tratan de inspirarse en estos libros para regenerar un poco este mundo tan desquiciado en el que todos vivimos. Bueno, ¿y qué son, porque son parte fundamental del libro, esos libros de plomo? ¿Qué historia encierran? Los libros de plomo es una historia muy curiosa, a mi modo de ver muy interesante, y además históricamente siguen siendo un enigma en muchos aspectos. Los libros de plomo fue unas laminillas de plomo con unos caracteres incisos que se remitían a un extraño alfabeto, a un extraño idioma que parecía ser árabe antiguo, y que poco a poco fue siendo desvelado. Y bueno, pues durante una época o durante un tiempo se pensó que en estas láminas de plomo había contenido un evangelio que Dios había revelado a la Virgen María, y que la Virgen María además lo había transmitido en árabe, ¿no? Se encontraron también con estos libros de plomo restos humanos que se identificaron, lo que por lo menos la Iglesia los ha admitido así, con las reliquias de San Cecilio, que es el patrono de Granada,
Y además con la particularidad de que este San Cecilio, que era apóstol de Santiago apóstol, pues resulta que este hombre era de origen árabe, al parecer. Es decir, que él era árabe, convertido al cristianismo, que vino con... Claro, esto tenía unas posibilidades insospechadas, porque quería decir que los primeros propagadores de la fe cristiana en España habían sido árabes. Cuando se descubrió, cuando ya se llegó a la conclusión de que estos libros de plomo eran una falsificación, entonces los libros de plomo desaparecieron porque fueron trasladados al Vaticano. Y en el Vaticano han dormido el sueño de los justos durante casi 3 siglos y medio. Todavía el contenido de estos libros, que contienen profecías más o menos extravagantes para la gente, digamos, no creyente, el contenido de estos libros no ha sido totalmente descifrado, porque hay varias versiones, pero los eruditos no han podido prácticamente trabajar sobre los auténticos plomos. Bueno, todo esto forma, en definitiva, ¿para qué? ¿Cuál era el objeto de estos libros? Pues el objeto de estos libros era una especie de ardiz o de añagaza de los moriscos cuando ya veían inminente su expulsión. Entonces, en estos libros hay una especie de eclecticismo religioso, una visión religiosa muy ecléptica, que de lo que trataba de demostrar es que era posible el entendimiento o una reconciliación entre el Islam y el cristianismo en base, digamos, a lo que estos libros estaba escrito, claro, en esos libros. Y entonces, bueno, pues se hablaba de profecía y tal. Y entonces, si esa falsificación hubiera conseguido su objetivo, pues para los moriscos hubiera significado mucho. El hecho claro es que se devolvieron unos libros de plomo que están ahora actualmente en el Sacromonte, y que además pues están en la abadía. La abadía, que como digo, es un sitio de acuerdo con las profecías de los propios libros y de otros escritos de la época y tal. Es un libro muy apocalíptico, porque mucha gente o muchos profetas interpretaron que en el Sacromonte es donde se librará la batalla final de Armagedón, el famoso Armagedón del bien contra el mal, ¿no?